vamos a hacer una pausa. Sí. Tuvimos algo, Sí, un bajón de electricidad o algo. Sí, ahí está ya. A ver, Adelante, volvemos. continúa. Muy bien. Ahí. Gracias. Y esto, desde luego, fue también difundiendo el amor por el conocimiento. Es muy importante mencionar cómo las sociedades que accedieron a los bienes de cultura, en gran medida habían accedido primero a los bienes materiales, porque nadie que no tiene satisfecha la parte material puede aspirar a satisfacer la espiritual. Por eso cuando Guanajuato se consolidó como un centro minero de importancia, se fundó el Hospicio de la Santísima Trinidad, antecedente de la actual universidad. Y cuando en León se fundó la Santa Escuela de Cristo, pues fue cuando se había consolidado en el siglo XVIII, los primeros años del XVIII, la vida agrícola de la región. Tenemos muchos ejemplos de benefactores que fundaron escuelas particulares. Por ejemplo, don José Venancio de Roa, que fundó en los poblados indígenas del Coecillo, que era de origen cultural tarasco, escuelas para que los niños españoles pudieran aprender el idioma tarasco o purépecha y para que los niños purépechas pudieran aprender el castellano. Él, de su bolsillo, de su pecunio, las fundó y posteriormente sacerdotes como el padre Ignacio Aguado o como el padre Ignacio Urbieta fundaron y sostuvieron cátedras de latinidad, filosofía, matemáticas, moral, trigonometría, etc., para que se pudiera acceder a una educación más amplia sin tener la necesidad de erogar los gastos que comportaba viajar y sostenerse en la Universidad Nicolaita, en el Real Colegio de San Nicolás de Valladolid, que era la capital de la diócesis nuestra y a donde se acudía para obtener los grados académicos que daban realmente una sólida dignidad en un principio y que después se extendieron con egresados de esa misma universidad para las provincias de la diócesis. Con la independencia, desde luego, vino un retraso en la cuestión educativa porque pues muchas escuelas tuvieron que cerrar, otras de las mismas fundadas por don José Venancio de Roa no pudieron consolidarse y en esas condiciones pues hubo que esperar a que renaciera la paz para que en el año de 1824 se procurara por primera vez la creación de bibliotecas públicas de acceso gratuito dirigidas por las jefaturas políticas de las delegaciones municipales. Y aquí en León tenemos que pues una de ellas se fundó en 1824 mismo, una biblioteca pública. En esta época, evidentemente, el clero tenía una parte importante en la educación porque era la parte más culta de la sociedad, pero con las reformas borbónicas también se había producido desde 1789 el fenómeno de que las parroquias fueron secularizadas, es decir, fueron retiradas a las órdenes religiosas y entregadas al clero secular. El clero secular no tenía el personal adecuado para mantener la enseñanza en las lenguas indígenas que sí tenían los dominicos, los agustinos, etc. Entonces esto significó con las reformas borbónicas un cierto distanciamiento de la educación extraordinariamente rica en el mestizaje que procuraron desde las ordenanzas de Indias de 1583 y las instrucciones de los reyes católicos desde fines del siglo XV y desde los primeros años del siglo XVI, 2 generaciones antes de Felipe II. Con la independencia viene pues un retroceso que dura aproximadamente una generación y que vuelve a consolidar un proyecto educativo sólido e importante a partir de 1824, que se comienzan a fundar no solamente escuelas, sino también las primeras normales.
las normales, que fueron escuelas de maestros, escuelas para enseñar a enseñar. Todo esto abría el camino de las doctrinas propias del siglo XIX, que fueron las doctrinas positivistas, y que vinieron a competir contra las doctrinas propias de la filosofía escolástica y más antiguamente de la patrística, con el espíritu aristotélico tomista que había vivido durante todos los siglos del virreinato y que vino desde las Cortes de Cádiz, desde los tiempos de Riego, a modificar la percepción de la ciencia para conferir un crédito superior a las ciencias experimentales sobre las humanidades y a hacer esto hasta el extremo de pensar que todo lo que no era demostrable y perceptible por medio de los sentidos no era cierto. Con el imperio viene una gran influencia europea que retoma la tradición cultural europea, ahora con influencias no solamente españolas, sino también del centro y del norte de Europa, de la Casa de Austria. Y cuando cae el imperio en 1867, tiene lugar la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, que se decreta en 1867, pero no se funda sino hasta 1868, encomendada por el gobierno de Juárez a Gabino Barreda, que fue el fundador de la Escuela Nacional Preparatoria. Como en el fondo de todo esto había una cierta tonalidad de índole política, se pretendió que tanto las escuelas normales concentraran la educación con la nueva visión, en gran medida influida, por desgracia, por las doctrinas de Joel R. Poinsett, que fueron siempre de renegar todo lo virreinal y acceder a una formación totalmente privada de sus raíces aristotélicas y tomísticas y escolásticas, y el positivismo decimonónico, que fue el que se impuso en la Escuela Nacional Preparatoria, a donde había que acudir para que todos los posteriores fundadores de las escuelas preparatorias que pudieran nacer en el país tuvieran esta misma formación positivista impuesta por Gabino Barreda y compartida desde luego por el gobierno de la Reforma. Y esto desde luego empobreció muchísimo a las provincias. Aquí en León tenemos un ejemplo muy claro. Cuando se reunió un grupo abundante de gente de bien y de gente de instrucción y de gente de cultura para fundar la Escuela de Instrucción Secundaria, tuvo una enorme dificultad porque se hablaba solamente de la necesidad de acudir a las escuelas de la Ciudad de México para que allí se instruyeran los maestros que pudieran luego venir a enseñar aquí. Evidentemente muchos de ellos lo hacían con sus propios recursos. No podían ir a buscar una educación centralizada en la Ciudad de México, y entonces solicitaron el permiso para fundar una escuela de instrucción secundaria con miras a que luego fuera preparatoria. Esto se hizo, la solicitud, en tiempos del general Octavio Rosado, por 1869, y no fue sino hasta 1887 que la escuela nacería, la Escuela de Instrucción Secundaria de León. ¿Por qué? Porque el gobernador negó el permiso desde el principio, y no fue sino hasta que llegó un gobernador leonés, don Francisco Z. Mena, que se autorizó a la fundación de esa escuela para que aquí mismo se produjeran los maestros y las enseñanzas y la expedición de diplomas y de títulos autorizados por el gobierno del estado. Esta suerte no la tuvieron más que muy pocos estados. Jalisco la tuvo, Oaxaca la tuvo, pero muchos estados, muchas ciudades de provincia no lograron esta suerte, porque no hubo quien compitiera con
ese centralismo acendrado de la Escuela Nacional Preparatoria. En 1881, en León se fundó el bachillerato dentro de la propia Escuela de Instrucción Secundaria. Se creó el bachillerato y hubo maestros, no voy a mencionarlos todos, pero sí basta uno para señalar la importancia que tuvo esta escuela. José Guadalupe Posada, que emigró de Aguascalientes, donde había tenido problemas políticos, al lado de don José Trinidad Pedrosa, que era editor y que fue el primer maestro de Posada, a fundar una linotipografía en León y Posada a dar clases de litografía en la Escuela de Instrucción Secundaria y desde 1881 en la preparatoria. Había surgido también, en contrapeso a la educación de carácter laico y de carácter civil, y que nunca fue aquí positivista, pero sí se le acusó de serlo, de la Escuela de Instrucción Secundaria, se fundó también, y esto es importantísimo mencionarlo, la Academia Filosófica de Santo Tomás de Aquino, que fundó el primer obispo de León, don José María de Jesús Díez de Sollano y Dávalos. Esto es muy importante mencionarlo, porque la diócesis se fundó en 1864 y la escuela, la Academia Filosófica de Santo Tomás de Aquino, se fundó poco después por disposición de Monseñor Sollano y fue la primera institución, no solo en México, sino en América, que continuó cultivando la escolástica. En estas condiciones, con una escuela preparatoria especializada, con gran calidad en ciencias exactas y experimentales, una escuela de filosofía sostenida sobre las bases de la escolástica y de la patrística, León se volvió un centro de cultura sumamente importante, cosa que actualmente ni se conoce y por muchos se duda. ¿Por qué? Porque la inundación de 1888 vino a detener el progreso cultural que la ciudad tenía. Pero no podemos desconocer que en 1888 León tenía una academia de carácter escolástico, una academia de carácter positivista, que nunca riñeron entre sí, más bien se complementaron. Y sin ser capital ni puerto, era una pequeña provincia en donde había más de 20 imprentas y se editaban periódicos regular y cotidianamente. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nos enorgullece el que maestros de música como don Miguel Álvarez tuviera aquí una extraordinaria escuela de coros y de voces individuales que floreció sobre todo a partir de 1865, en donde año en el que cantó aquí Ángela Peralta y de cuya admiración fueron producto Virginia Galván de Nava y Antonia Ochoa de Miranda, dos de las grandes maestras del Conservatorio Nacional de Música, una de las cuales murió en su silla de ruedas enseñando canto a sus alumnas en la Ciudad de México porque había sido becada por el general Porfirio Díaz para estudiar en Berlín. Este es, pues, a muy grandes rasgos lo que se puede mencionar de la educación que siempre ha sido sólida. Desgraciadamente, tuvo que surgir la luminosa figura de Vasconcelos con algunas lagunas anteriores para consolidar una escuela y una instrucción universal, porque Vasconcelos fue indudablemente el gran educador del México del siglo XX. Sus lecturas clásicas para niños, sus programas de enseñanza, su verdaderamente sólida inquietud por transmitir el conocimiento y su enorme aportación a la difusión de la cultura son fundamentales en nuestra historia. Como también es fundamental la creación de los telebachilleratos. Actualmente la necesidad de instrucción y de cultura es mucho mayor que antes, porque también los medios de comunicación han venido a demeritar el nivel de la cultura.
y los medios de comunicación y las redes pueden combatir ese debilitamiento y consolidarlo para el bien de las generaciones próximas. Por lo tanto, yo felicito de todo corazón